Hola, soy Diana Monforte, soy logopeda en el centro de la doctora Bielsa, también soy logopeda en la Asociación de Esclerosis Múltiple y profesora asociada de la Universidad de Castilla-La Mancha. Voy a hablar un poquito sobre la rehabilitación logopédica en las personas que presentan deficiencia auditiva. Es muy diferente la rehabilitación en una persona poslocutiva, es decir, una persona que ya tiene un lenguaje adquirido pero tiene una pérdida auditiva después, por ejemplo suele pasarlo en adultos, a un niño que es prolocutivo, es decir, que ha adquirido esa pérdida auditiva antes de que haya una implantación del lenguaje. ¿Por qué es tan diferente? Pues en una persona poslocutiva que ya tiene el lenguaje es distinta con un prolocutivo que no tiene, porque la persona poslocutiva tiene una memoria auditiva. Entonces ya ha escuchado alguna vez, a la hora de rehabilitar le va a ser más fácil el identificar, el discriminar determinados sonidos, porque ya lo ha escuchado previamente en algún momento. Sin embargo, en un prelocutivo no he escuchado nunca a nivel de lenguaje, entonces a nivel de las etapas de la fase de rehabilitación siempre va a ser un poquito más larga, por lo que comentaba, porque hay que empeñar un desarrollo y una adquisición del lenguaje. Luego, sí que es cierto que para conseguir un lenguaje oral se pasa por determinadas etapas. Una de las etapas, la primera es la detención, que lo que hace es que hay que intentar que la persona sea capaz de detectar cuando hay sonido. Es decir, se entrena a la persona a que identifique la presencia o la inexistencia de un sonido. Sí que es cierto que previamente se le entrena a la persona o se le condiciona de ese sonido, se le explica que va a haber un sonido para que él sepa identificarlo, sepa detectarlo, y luego ya lo que se pretende es, por ejemplo, se hace un sonido, un golpe en la mesa o con una campanilla, y él simplemente tiene que decir si ha oído algo o no lo ha oído. Eso sería la primera fase. Luego la siguiente fase es la de discriminación, que en la fase de discriminación lo único que tiene que hacer la persona es discriminar si dos sonidos son iguales o son diferentes. Pueden ser iguales o diferentes según la duración, la intensidad, según, por ejemplo, en una frase el número de ítem, el número de palabras de la frase, o incluso palabras. Tiene que identificar si son iguales o diferentes según el número de sílabas, pero no tiene por qué entenderlo. O sea, él simplemente tiene que saber distinguir si son iguales o diferentes, pero no tiene por qué entender qué es ese sonido. Luego la siguiente fase sería lo que es la identificación, y en la identificación lo único que tiene que... Normalmente se hace con una lista cerrada, a lo mejor una lista con palabras, en el que el logopeda le dice una palabra y tiene que identificar dentro de esos ítems qué palabra es a la que el logopeda se refiere. Muchas veces se utiliza no solo con palabras, sino con instrumentos musicales, con sonidos ambientales. Por ejemplo, en el caso de los sonidos de instrumentos, pues se puede, por ejemplo, poner una maraca y un tambor. Entonces, sin que él lo vea, se toca un sonido y él tiene que identificar cuál es el que ha sonado. Luego la siguiente fase sería la de reconocimiento, y aquí sí que es reconocer una palabra o un sonido en un ambiente abierto, es decir, él no ha visto previamente los ítems o las palabras o los sonidos que vamos a efectuar, simplemente se dice, por ejemplo, la palabra y él tiene que repetirla. Entonces así se observa si ha sido capaz de reconocerla. Igual, se puede hacer con frases, con palabras, con entonaciones de frases afirmativas, exclamativas, para ir entrenando a esa persona. Y la última fase, la más importante, y a la que muchas de las veces les cuesta conseguir, es la de comprensión, que la fase de comprensión es la última y lo que pretende es que la persona con una deficiencia auditiva sea capaz de mantener una conversación en una situación abierta con cualquier persona sin ninguna dificultad. Luego, por otro lado, sí que decir que todas las etapas no son puras, sino que se solapan unas con otras y muchas veces comparten los mismos ejercicios. Es muy difícil separarlas, porque muchas veces estás trabajando un ejercicio, una actividad en la que estás trabajando a lo mejor dos etapas a la vez. Luego sí que es cierto que los resultados se consiguen incluso a largo plazo, muchas veces no son inmediatos y siempre hay que conseguir que la persona tenga una sensación de éxito.
simplemente por la motivación. O sea, tenemos que intentar que la persona esté motivada al máximo con la rehabilitación para que se vayan consiguiendo todos los avances que queremos pretender. La duración del tratamiento depende mucho pues, de la edad de la persona, del momento en el que tuvo la hipoacusia. Hay que adaptar el tratamiento de manera individualizada a la persona porque cada persona es un mundo. Y luego los resultados de la intervención sí que van a depender mucho pues de la edad de la persona, como comentaba antes, de si tenía adquisición del lenguaje previamente a la pérdida auditiva o no tenía. También es muy importante la colaboración familiar y escolar, y el logopeda es muy importante para llevar a cabo lo mismo que trabajamos a nivel de logopedia, que se ha practicado a nivel familiar, porque de nada serviría si, por ejemplo, a nivel de logopedia estamos intentando implantar un lenguaje oral y que luego en la familia no lo ve de esa manera importante y no quiera intervenir. Entonces, de esa manera, realmente la persona donde más está es en el entorno familiar o escolar.